La hora estelar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu Distrito Informativo. 8:26 de la mañana. Muchísimas gracias por su sintonía en Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio. Vamos a recibir a nuestro invitado en nuestra hora estelar, el señor Darwin Caraballo. Nos acompaña, él es politólogo de formación y cuenta con diplomados en gerencia pública, investigación social, análisis cuantitativo y es director ejecutivo de Educa y nos acompaña. Muchísimas gracias por sacar tiempo de su muy apretada agenda para compartir con nosotros aquí en Distrito Informativo, y con usted tenemos muchas cosas interesantes que hablar que ahora mismo están en la palestra pública. Bienvenido. Gracias a ustedes y a toda la audiencia, aunque hoy debemos decir teleaudiencia porque Sí. estamos también transmitiendo por imagen, ¿verdad? Así es. Hay que prepararse igualito. Y gracias por estar aquí. Bueno, así mismo como Dolphy dijo, hay muchísimos temas, pero el principal debe ser el anuncio dado por la Asociación Dominicana de Profesores de movilizaciones que obviamente van a paralizar la docencia ya casi finalizándose el año, y la posición de ustedes es, y según estuve leyendo, ustedes resaltaron que esto podía aislar el gremio de todo el sistema educativo. ¿Cuál es su posición exactamente y qué es lo que está pasando? Bueno, tú lo dices muy bien, esta es una posición bastante separada de la realidad que se está viviendo. Recordemos que venimos de una pandemia donde los estudiantes de todo el mundo perdieron prácticamente año y medio de clases. República Dominicana hizo un gran programa, pero esto no suple los problemas de no asistir a la escuela y eso se arrastra. Iniciado este año escolar en su segunda mitad, hace muy poquitas semanas, cuando veníamos de la fiesta de Navidad, la Asociación Dominicana de Profesores también marcó allí una actitud de no regreso a clases. Se perdieron 3 semanas. En diciembre. Sí, afectó las primeras 3 semanas de enero que no se dictó cursos, y ahora apenas llevamos un mes de clases y poco más, y ya otra vez están anunciando movilizaciones afectando el derecho de los niños, las niñas y los adolescentes a recibir educación de calidad, cuando evidentemente este es el factor fundamental por el cual el estudiante puede aprender. Necesita ir a la escuela y estar en contacto con sus maestros. No, en Educa jamás rechazamos los derechos que tienen los trabajadores de la educación a reclamar por lo que entiendan justo en su momento, de modo que ese es un aspecto. Siempre decimos que no debe interferir esto con el normal cumplimiento del horario y el calendario escolar, pero en esta ocasión además el reclamo que hace el sindicato en términos cuantitativos, es decir, de exigir un 25% de incremento salarial, es absolutamente infinanciable. No solamente por que tal vez allí hay un cuestionamiento hasta de autoridad moral, porque durante los últimos años los salarios docentes se han recuperado de manera muy significativa, al punto tal de convertirse en el mejor salario del mercado dominicano. No, claro, y hago un paréntesis porque de hecho hay asociaciones de colegios, o sea, de entidades privadas que dicen que fíjate que se quejan porque están captando a los profesores del sector privado precisamente por el tema del salario. Hay una migración de docentes del sector privado al sector público porque las condiciones laborales en términos de salario hoy son mejores en gran parte de los centros educativos en el sector público que en el privado. En la región centroamericana y caribeña el salario docente dominicano es el mejor pago, y es la única profesión que ha tenido un salario real creciente en los últimos 8 años, en todas las profesiones que conforman el amplio espectro laboral en la República Dominicana. Entonces, en un contexto donde el mundo está recuperándose de una pandemia, el país apenas está recuperando niveles de actividad previo a la pandemia, con una situación del petróleo que está impactando a nivel global y con una guerra que no sabemos dónde va a acabar, es absolutamente imposible pensar en un aumento de esa magnitud. Esa magnitud responde a reclamos
del viejo magisterio cuando los salarios estaban muy deprimidos. Del que tienen actualmente. Usted mencionaba que es inviable, y recuerdo que Educa ha hecho mucho énfasis en los últimos años con relación al tema del 4% y la cantidad de recursos y cómo se ha estado invirtiendo esos recursos que van, una gran parte ha ido para el tema del aumento salarial de los docentes, pero también el aspecto del manejo. Usted siempre, y los estudios que han realizado han arrojado el por qué la inviabilidad. Si pudiese ahora a nuestra audiencia, a nuestra teleaudiencia, explicarle por qué este tema de hacer ese reclamo en este momento y también en la aplicación del 4% es inviable en esto. Mira, es insensato pensar esto porque es cierto que a nivel de la educación que administra el MINER se asigna el 4% del Producto Interno Bruto, y eso a niveles internacionales es bastante en el promedio. Pero cuando lo miramos como proporción del gasto total del Estado, República Dominicana es de los más altos del mundo. ¿Sí? Ningún otro país destina tanto dinero de su presupuesto público a financiar la educación. Nómina. La educación. Okay. Ahora, la nómina ha crecido de manera significativa, como decíamos, pero no han mejorado los resultados en los aprendizajes. El nivel de aprendizaje de los estudiantes es exactamente igual al nivel que se registraba previo al 4%. O sea, antes del 2012. Es decir, que no ha habido ninguna postura de querer dar una mejor calidad educativa, o sí, no se ha podido hacer. Eso yo no lo diría así, yo diría que sí, hay intención y hay esfuerzos y se han mejorado una serie de... Entonces, ¿por qué no hay logros en este sentido? O sea, ¿se le ha pagado mejor a los...? Mira, se le ha pagado mejor, mejor infraestructura, más alimentación escolar, más tecnología, más formación, reformas curriculares. Pero los resultados son falta gestión, falta justamente lograr que la transformación no ocurra solo en la Máximo Gómez y la Santiago, sino que ocurra en el aula, que las reformas se lleven efectivamente a la escuela, donde están los estudiantes y donde están los maestros. Ese es el proceso que se debe generar para que mejore la calidad de la educación. Esto no resulta de una mejora por decreto. Uno no puede decretar una mejora, no puede tampoco pretender que o cambie una ley o firma un pacto o desarrolla un plan estratégico y eso en sí mismo genera un resultado. El resultado está en el lugar donde ocurre el proceso educativo, que es entre los estudiantes y los maestros. Y allí es donde hay que trabajar, y mucho, para darle más libertad a los profesores, para trabajar con más inteligencia el currículo dominicano, que es muy extenso pero poco intenso. Cuando hablamos de más libertad a los profesores, ¿a quién nos estaríamos refiriendo? Porque hay un plan de educación, de hecho recordamos que se hizo el plan decenal de educación, se han hecho mucho, la currícula está definida. Entonces, cuando hablamos de este punto para el aspecto de mejoría de la educación, ¿qué implicaría? Mira, implica justamente que las competencias que se evalúan en las pruebas y es donde se demuestra que el estudiante no avanza, se trabajen todos los días en el aula. Esto parece algo como evidente, pero no ocurre así. Por ejemplo, una de las dificultades importantes que demuestra el estudiantado dominicano es la no habilidad de leer y de comprender lo que se lee. Y lo reconoció el ministro de Educación, la baja calificación. La baja calificación también en la producción de texto, ¿verdad? El dominio de la lengua. Y esa es la competencia que te permite luego aprender todas las otras competencias. Porque tú para poder resolver un problema de matemática tienes que comprender la letra del problema, que está generalmente escrita en tu lengua materna. Exacto. Bueno, esa es la competencia que nosotros llamamos la madre de todas las competencias. Allí, para poder desarrollarla, el estudiante tiene que leer en el aula tanto como pueda y no aprender idioma español como lo aprendíamos en nuestra generación. En la parte más estructural, la parte más formal de la enseñanza de la lengua. Nosotros necesitamos un uso, primero, más utilitarista de esta competencia. Después puede venir toda la formalidad de comprender cuál es el verbo, cuál es el predicado, cuáles son los distintos componentes de esa oración o de ese párrafo. Pero primero tengo que tener la habilidad de
entender qué me están tratando de decir en ese texto. Pero entonces ahí tenemos un problema, perdón, Natalie, que estoy interrumpiendo, pero está la parte de que si el docente que está formando a ese niño tampoco tiene esa capacidad, entonces ahí se genera un problema. Sí, pero yo aquí quiero quebrar una lanza por los docentes, porque es verdad que los docentes tienen una enorme deficiencia que tampoco es responsabilidad directa de ellos, es producto de una herencia de no haber estado bien formados como docentes y haber transitado también por una formación de base deficitaria. Pero hay algunos elementos para lo que nosotros estamos tratando de lograr como resultados que cualquier adulto con cierto nivel de formación formal puede desarrollarlo en el aula, y más un educador que ha pasado por un proceso mínimamente formativo, porque estamos aquí exigiendo que los estudiantes no es que dominen un nivel de competencias demasiado rigurosa o sofisticada, sino que estamos pidiendo simplemente que, mira, que los estudiantes dominicanos sean capaces de leer y comprender lo que leen, ¿sí? Que hoy solamente lo hace poco más del 10% en el tercer grado de la primaria, público y privado. Y estamos pidiendo que puedan resolver problemas de la vida cotidiana, como por ejemplo lo que sería si tú vas a comprar en un determinado comercio un producto y si pagas en efectivo te hacen un 10% de descuento. Bueno, ¿cuánto terminas pagando? Exacto. Algo que es parte de tu vida cotidiana. La lógica. Y eso solamente lo puede hacer el 25% de los estudiantes del sexto grado de la primaria. Wow, Mira, 25%. Aquí yo tengo el presupuesto aprobado, modificado el año 2021 del Ministerio de Educación con 189.281 millones de pesos, y remuneración y contribución que se refiere mucho se refiere a los casos, bueno, al pago de nómina sobre todo, tiene 101.808 millones de pesos. Eso es un porcentaje de un 64% de este presupuesto aprobado que estoy leyendo se va en materia de nómina. Y cuando yo veo esto y analizo un poco lo que usted está señalando, de que a lo que nosotros nos hace ellos, entonces por un lado está el escenario de que quieren más aumento, vemos esto, que el 64% de todo el dinero del presupuesto de la institución que más se le da dinero se va en pago de nómina. Y vemos cuál es el criterio que ustedes quieren, el hecho de que simplemente el estudiante pueda leer y comprender lo que leen. Entonces uno tiene un panorama donde no entiende cuáles son quizás las prioridades, si pudiera ser. Entonces me gustaría que pueda hacernos una breve reflexión de eso, de qué es lo que estamos haciendo, en qué estamos gastando el dinero y cuáles son y hacia dónde vamos en materia de lo que realmente es necesario en nuestras escuelas. Claro, tú mencionabas los datos del año 21, pero 2021. ya estamos en el 2022 y el presupuesto subió a 236.000 millones de pesos. Wow. De hecho, desde que se aprobó el presupuesto del 4% en 2013 que se puso en ejecución, a la fecha se llevan gastados la friolera de 23.000 millones de dólares. 23.000. 23.000 millones de dólares, que se dice pronto, pero es todo el dinero del mundo. Ahora, no es equivocado que en un presupuesto de la educación la gran proporción vaya al salario docente, porque pensemos, ¿qué es la educación? La educación es la relación entre el estudiante y el adulto profesional de la educación. Entonces, necesariamente tiene que ser intensiva en el talento humano. De hecho, si tú te fijas y uno hace una relación muy práctica, supongamos que tengamos los 2.100.000 estudiantes y lo dividiéramos por la cantidad de estudiantes que se requieren para que un docente trabaje de manera cómoda y que pueda ser productivo, el presupuesto de la educación alcanzaría con la mitad de lo que es hoy. Porque sería mucho menor la cantidad de estudiantes que debería tener un maestro, ¿o no? Bueno, a la que se tiene actualmente. En promedio no, pero digamos, en términos adecuados, con 25 estudiantes, un maestro puede trabajar muy bien. Ese es el número que la UNESCO, por ejemplo, establece como un número de calidad. Pero si nosotros solo miráramos el proceso esencial de la educación, que es el maestro con los estudiantes, sin todos los otros componentes, eso requiere la mitad del presupuesto. Wow. ¿Sí?
Y eso sería 100% salario. O sea que en eso más o menos estamos bien lo que los datos. No que es un acabo tema de decir. proporción, Ok. es un tema de que esa inversión no da resultados. Exacto, la calidad. Exactamente, entonces no es un problema de cantidad. Ahora, lo que sí no es sostenible es que hoy se siga incrementando un salario que es muy competitivo a nivel local, que es el que ha tenido mayor crecimiento real en los últimos, diría yo, 10 años, en toda el amplio espectro de profesiones universitarias en la República Dominicana, y que sin embargo no genera ningún valor agregado en términos de resultados. Ahí hay que interpelar eso fuertemente, y es la sociedad quien lo tiene que hacer, porque esos dineros no vienen como maná, no caen como maná del cielo. Eso viene de los impuestos que pagan todos los dominicanos. Es así, pero ¿Cómo? yo quería preguntarle si los profesores no necesitan que se vuelvan a actualizar, vamos a decir, porque no es a volver a formar, sino actualizar en materia de formación, porque no estamos viendo ningún resultado y hay que buscarle una alternativa. Y por más que los padres digamos, vamos a exigirle a los profesores para que poder tener un mejor resultado, si no tienen con qué ofrecer un mejor resultado, pues vamos a tener exactamente lo mismo. Sí, por supuesto, la capacitación continua es uno de los componentes, pero como este es un fenómeno complejo, no alcanza con tocar una única variable. Hay que poner varios, digamos, líneas de trabajo de manera simultánea. Esa es una, pero la otra es esta que les comentaba, de darle más libertad a la acción de lo que ocurre en el aula. Okay. ¿Sí? El docente tiene que tener la posibilidad de entrenar, por ejemplo, lectura en el aula. Ante todo, claro. ¿Cómo se aprende a leer? Leyendo. ¿Cómo se aprende a andar en bicicleta? Practicando, todo es práctica. Es práctica. Entonces, si tú no practicas eso, si simplemente tocas eso de manera superficial en el calendario escolar, y un calendario escolar que además tiene pocas jornadas, bueno, tú tienes esta situación. ¿Y cómo podríamos calificar la educación actual? Bueno, vamos a quitar hasta el 2020, principios, digamos, porque la pandemia obviamente cambió todo, hasta partiendo de ahí atrás a 15 años. ¿Cómo podríamos calificarla? ¿Mejoró? ¿No mejoró? No, bueno, el resultado que ustedes vieron, que el ministro hacía referencia ayer sobre la escritura, que es el estudio regional comparativo y explicativo de la UNESCO de 2019, presentado ahora, pero es de 2019, justamente muestra los datos de lo que había pasado en toda América Latina. Y el problema es que toda la región fracasa en educación. Ya. Mire, ahora retomando lo que mencionaba de la libertad del docente en el aula y sobre todo en el tema de la lectoescritura, planteabas de que esos docentes deben de tenerlo, está la currícula. Ejemplo, yo tengo docentes en mi familia, tienen un horario de clases, tienen el guión, vamos a decirlo así, que le manda educación. Usted lo que plantearía es, bueno, aquí me tienen estas horas de docencia, esta es la lección, pero yo puedo decidir, no, mejor tengo este libro y voy a ponerle a los estudiantes durante una semana a leer el libro. O sea, no adaptarse tal cual establece el plan decenal, es el que el plan, el anual, la currícula sí, que manda educación. Es como más o menos algo así. Exactamente, mira, el currículo de hecho dominicano es un currículo ya hoy por competencias. ¿Qué quiere decir por competencias? Que los contenidos son auxiliares a que tú adquieras la habilidad que se supone que estás desarrollando. Entonces, si lo que yo voy a medir al final del periodo es si el estudiante tiene la capacidad de leer y comprender lo que lee, yo no tengo que gastar mucho tiempo en los aspectos formales de la lengua española. Eso puede venir en otro momento, cuando me evalúen eso. Pero si ahora me están evaluando por mi habilidad de decodificar un mensaje que viene encriptado en un código escrito, que esa es la lógica, bueno, yo tengo que practicar eso constantemente, y el maestro tiene que tener la libertad y el tiempo suficiente para poder atender la diversidad de niños. Son 100.000 maestros que hay en el sector público, y son 2.100.000 estudiantes en el sector público también. Muchas veces creemos, porque la República Dominicana es un país de pequeña escala,
que todo ocurre de manera en pequeño también, pero no es No es así. así. El sistema educativo Tenemos- es muy complejo. Tenemos una llamada para el señor Darwin Caraballo aquí en Distrito Informativo. Buenas. Buenos días, muchas bendiciones, chicas. Buenos días, Una para ti. pregunta para el señor Darwin, a ver si él puede contestármela. Cuando se estaba pidiendo el 4% para educación, ¿no había un anteproyecto preparado para diciendo en qué se iba a invertir? Porque en el ministerio hay procesos que siguen tan desfasados como hace yo no sé cuánto tiempo. Muchas gracias. Gracias. ¿Había? Sí, lo sabía, había un plan decenal, luego también hubo un pacto nacional para la reforma educativa, que ahora estamos próximo a cumplir 8 años. Ayer hubo un relanzamiento en Palacio con el presidente a la cabeza, digamos, relanzando este compromiso que va hasta el 2030 de toda la sociedad dominicana. Los planes están, el país goza de extraordinarios planes, programas y En proyectos. papeles tenemos muchas cosas. leyes Pero y demás, el punto es que se la aplique. clave está en cómo se pasa a la acción y a reducir esa brecha entre lo que se diseña y lo que se implementa. Ese es el gran tema. Es hora de que la reforma educativa llegue a la escuela, pero llegue a la escuela de manera, digamos, intensa, ¿sí? Y no con personales de escritorio o no con informes en documentos que los docentes tienen que hacer. Esa no es la reforma que debe llegar. La reforma que debe llegar es en cambios actitudinales y conductuales de los educadores, de los estudiantes, a quienes hay que exigirle más también, porque la educación es un proceso de esfuerzo y no es solamente la tarea del maestro, es también la tarea del estudiante haciendo un esfuerzo por demostrar que es capaz de lograr ciertos conocimientos, y de la familia, que si algo tuvo de bueno la pandemia fue que la volvió a recuperar, porque la familia descubrió que había una tarea que hacían los maestros que era compleja y que tenía que involucrarse. Siempre es una tarea combinada entre el educador y la familia, el proceso educativo. Así es, ahí teníamos un comentario en nuestro YouTube de Carmen Delis Méndez Pérez, quien dice: aquí no se entiende que la educación es un conjunto de grupos, no es solo maestros y estudiantes. ¿Por qué a otros profesionales se le dan becas y a los maestros no? ¿Por qué no se invierte en eso? Y la verdad es que tiene muchísima razón. Hay que invertir también en los maestros, en su educación, en que se continúen preparando, y tenemos que ponerle más atención de lo que se hace, no lo que se escribe, se dice que se va a hacer. Pero también déjame decir al respecto de eso que desde los gobiernos del presidente Medina y en el gobierno del presidente Abinader se han invertido como nunca antes en la formación de los docentes Así también. es. Sí. Es así. Como Muchas nunca becas antes. se han dado. Si comparamos, por ejemplo, la inversión del año 2018 en formación docente respecto al año 2005, es 69 veces mayor. El aumento. Pero necesitamos ver un cambio, necesitamos ver el producto, exacto. Y bueno, y con esto vamos a dejarle la puerta abierta al señor Darwin Caraballo, que es el director ejecutivo de Educa, a una persona que nos ha dado un poquito de luz sobre este tema que está muy en la palestra con la ADP y esta exigencia de aumento de sueldo y llamado a huelga que podría interrumpir las clases de los niños. Señores, tenemos que ir a una pausa y regresar inmediatamente, pero antes chequeemos, vamos a ver cómo está el tránsito en Santo Domingo. Distrito Informativo.